Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal. Y hoy traemos nuevamente a la comparsa, a la oveja negra, porque me han llenado de comentarios diciéndome tenés que escuchar a partir del minuto 17:40. Así que aquí estamos para eso. Nuevamente les digo que me dejen aquí abajo links para analizar, para escuchar, para conocer, para traer estas comparsas maravillosas que rebalsan arte. Si quieren, acá abajo me pueden dejar entonces el link con el minuto específico en el que quieren que vea, y me dejan un poco de información, así no estoy yo estoy conociendo también. Así que ahora sí, vamos a ver la parte final de esta comparsa, de esta presentación de los preliminares. Carnavales de Cádiz. Ay, ahí te voy. A ver mis chiquis, ¿con qué nos encontramos? Yo no puedo parar de la sorpresa. ¿Saben qué lo que voy a hacer? Voy a hacer esto. No tuve ninguna reclamación, así que le voy a subir un poquito más a la calidad. Seguramente, si tengo alguna reclamación, ahora puede ser que me bloqueen el video, pero bueno, no importa. Voy a hacer todo lo posible para que se pueda ver también en España y en otros países, pero yo quiero que conozcan también esto, porque me pasa lo mismo, tengo la misma sensación que con el folclore argentino. O sea, esto yo ya se los dije en el video anterior, y es como que hay algo de la raíz que te sale del cuerpo. O sea, se siente la visceralidad, se siente la intención, el amor con el que se canta. Sí, mucho más, vamos a ver. La concentración. No. El maquillaje, el vestuario, todo. Dale. ¡Ah! ¡Ay, qué difícil! Nací una noche plata de carnavales. Ok. Sonaba el grito de un pueblo por las calles. Qué voces hermosas. Mi madre me miró a los ojos y dijo, Dios mío. Quiero prestarle atención a todo y es muy difícil. Tengo que decir cosas vocales claramente. Si bien es para disfrutar, verlo y disfrutar todo, quiero destacar lo hermoso de las voces. Son voces muy orgánicas, muy bonitas. Un rebelde a este mundo he traído. Ok. Noté un latido acompasado, un 3x4 desbocado. Con el paso lento de los primeros intentos conseguí abrir la ventana. Ok. El 3x4 es el compás de 3/4, no estamos hablando de eso. Y esto levanté a saludarme. Esta es tu tierra, yo soy tu aire. Cuando quise darme cuenta con la piel negra y fresca me entregué a la madrugada. ¿Qué? Me amamanté con el calostro de la mar y la melodía tribu vieja y libertad. Hipnotizado y poseído, proferí el primer marido y me puse a llorar y a cantar y a cantar. Con vino dulce una mujer me bautizó, con tanguillo mi brillar mi primer sol. Mi vida había comenzado y ya estaba enamorado, esa fue mi perdición. ¡Ay, por favor! Necesito un segundo destacar lo siguiente. Dentro de estas voces maravillosas que estoy diciendo, cómo se abren. O sea, las armonías que están haciendo. ¿Por qué? Tengan en cuenta esto, son voces muy potentes todas. Y tienen que ser muy potentes todas porque no están microfoneados. Porque el carnaval es así también. Empiezan todos al unísono, todos con las voces plenas y sin mucha textura, o sea, como muy planos, ¿sí? Todo lo contrario a lo que yo estaba diciendo antes en el video anterior, que le ponían como mucha textura a lo vocal, y era como que digo, no puede ser, ¿cómo suena tan armonioso y tan bien amalgamado todo, poniéndole tanta textura a lo vocal individualmente? En esta oportunidad está mucho más plano lo que están haciendo vocalmente a nivel individual, pero porque es otra cosa. Es como siento que tiene que cumplir con otros parámetros. Es algo mucho más cantado. Empiezan todos al unísono y después la primera división que se hace es una octava abajo. Uno solo. Con una voz potente, muy marcada, súper redondo el sonido. Te tira una octava ahí abajo que te despeluca el alma. Te vuela la peluca. Y ni hablar después cómo se fue abriendo el tenor, que me dijeron que tiene un nombre en particular, ahora no me acuerdo, lo leí en un comentario y la verdad que me olvidé, que yo le digo tenorino, pero me dijeron que tiene otro nombre. Cómo se va desplegando hacia arriba me parece maravilloso, tiene una sensación como del hype, viste, como de ese tensión y resuelven todos juntos, me parece hermoso. Así una noche plata de carnavales. ¡Ay, qué hermoso! Me marcó como un esclavo, ahora a mí me pertenece. A partir de ese
ese momento. Ay, pará, me concentré, perdón. Un pastor y dos leones, con un tierra incandescente, me mató como un esclavo, ahora a mí me pertenece. A partir de ese momento, como el resto del rebaño, sentirás la piel quemada por febrero cada año. Osa. Me encerró con vieja gloria, con su cuerno bien presente, mucho humilde disfrazado, mucho oro y pocas nueces. Capitán bien narcisista, vende el polvo del colmao, hembra alta de la peña, subversivo, callao. Graciosillo por cojones, fantasmones de la calle, vitalicio presidente, aquí no se salva nadie. Cambiarito que cantan y no encuentran nada. Chicos, las letras, por favor, o sea, si hay algo que tengo que destacar de estas comparsas, bueno, vamos a hacerlo de esta en particular en realidad. Yo he escuchado comparsas también maravillosas con unas letras que realmente te dejan pasmado. Me amamanté con el encalostro del mar, mi lana olía a tribu vieja y libertad. Hipnotizado y poseído proferí al primer balido y me puse a llorar, a cantar y a cantar. Con un dulce vino una mujer me bautizó. Bueno, esto es, ay chicos, febrero, por favor. Jujuy, ahí te voy. No, porque en Argentina también, chicos, es así, te digo la verdad. En Argentina se desentierra el diablo, o sea, es lo que se cuenta es que por 4 días se puede hacer cualquier cosa. El diablo sale, es un muñequito que se desentierra, sale y por esos 4 días, que son 4 días de carnaval maravilloso, música, harina, albahaca, se festeja así acá, mayormente en el norte, ¿no? Como de la forma más tradicional de celebrarlo. Con vino dulce una mujer me bautizó, con un traguillo vi brillar mi primer sol, mi vida había comenzado y ya estaba enamorado. Ay, de Cádiz, del carnaval, claro, sí, aparte decía lo de su piel bronceada. Esa fue mi predicción, nací una noche de... Ay, qué hermoso. No, es que amo cuando se canta con esta pasión y con este amor por la tradición, la verdad, es eso, o sea, chicos, es eso. O sea, cuando se canta por amor a la tradición, estoy ahí, ¿entendés? Nada, me identifico, me representa. Pues en un día perdieron torneo y no han salva a nadie. Cambiarito que cantan y no encuentran nada. Pues en un día perdieron torneo y no han olvidado. Todos pidiendo ver demasiadas barricadas. Ese es mi ganado, ese es mi ganado. Amiguitos ladrones, la envidia llena el establo. Ay, por favor, no. El quejido me destroza. No entiendo. No entiendo cómo puede ser que me genere esto, chicos. Es hermoso, es admiración es la palabra, vos sabés que sí. Creo que es esa. Es mi ganado, amiguitos ladrones, la envidia llena el establo. Y los muertos se libran de su porción de castigo. Desde entonces en el lomo clavado llevo su cuchillo. Blanca, toda llana blanca, olía las flores de la plaza España. Me observó furtiva, me hirió seguida el tuétano. Blanca, menudita y blanca, agaché la testa, no solté palabra, acercó su hocico, tenía los ojitos. ¡Ay, Dios! No puedo entender cómo no hay desprolijidades. No sé cómo serán las otras comparsas, las estoy analizando muy profundamente ahora. Estoy escuchando cada detalle y estoy intentando también meterme en la historia de todo lo que me está contando. Pero es una prolijidad que no la comprendo todavía. O sea, la cantidad de ensayo que tiene que tener esto vocalmente. Solo vocalmente, sabemos que cumplen, que tienen bastantes aristas artísticas que cubrir, y hablando pura y exclusivamente de lo vocal, es un trabajo muy complejo. Hay momentos donde vos, cuando tenés que expresar tanto, te olvidás de la técnica. Por eso la técnica que tiene que estar resuelta, pero la técnica, solo uno, no es como solamente eso, digamos, la técnica de cada uno, ¿entendés? Para hacer una sola interpretación entre tantas personas, es muy difícil de explicar esto, pero cuando es un trabajo grupal, un trabajo coral me refiero a muchas personas, meter interpretación es algo muy personal, y poder aunar eso para poder transmitirlo bien, de una forma prolija, que no quede desprolijo. O sea, el desafío es que no quede desprolijo, que no sea una bola que no se entiende, ¿entendés? Y es maravilloso. Blanca, me dio mi primer beso en una mañanita mala, pintando de colores mi oscurita fría estampa. Trotamos por el prado, yo seguía su valla blanca.
blanca. Ay, las dinámicas. Lagrimita y sin doblar la espalda, se me para siempre cada día hecho el ancla, esperando que vuelva y esta pena disuelva. Blanca, conocí una ovejita, se llamaba. Perdón, son complejas las armonías que están haciendo. El colchón que están haciendo atrás es muy complejo, ¿eh? Porque aparte no es con cualquier vocal o con cualquier fonema. María, Está bien pensado. era negra y era blanca según le daba la luz del día. Sobre el borrego, faltan ovejas negras, sobre el borrego, faltan ovejas negras cuando el lobo asoma sus colmillos y asaltan las rejas. El lobo está en las manos de los El aire. El aire, chicos. Asesinos de los hombres de la casa, bajo la corbata verde, la soga de un fascista, entre Oriente y Occidente y sus dioses terroristas. Bueno, también lo comprometido con las cosas políticas. No sé si hablo como de político partidario, pero cosas políticas sociales. Me parece como un arma muy poderosa, la verdad. La soga de un fascista, entre Oriente y Occidente y sus dioses terroristas. En la urna que llora por ti, Argentina, en Ucrania, Yemen, Siria, Somalia, Palestina, en un rey que manda muertos como droga al estrecho, en los puños de tres críos frente a uno en el colegio, y rumiando en un pasto de bobo, y sentimos y vemos que escondido en un recodo ahí está el lobo, ya viene el lobo. Ay, por favor. Sobran borregos, faltan ovejas negras. Despertar animalito no tienen acobardado. Se acabó estar sometido, dominado, amaestrado, anestesiado, domesticado. Faltan ovejas negras, sobran borregos, faltan ovejas negras, sobran borregos, cuando el lobo asoma sus colmillos afilando el miedo. Me parece maravilloso, boludo. O sea, no. En la Dios en los ojos de los viejos de la casa, de uno en uno caminan sin fe, sin esperanza. Alguien comenta, un día nos tocará también la matanza. Es que no puedo Han decir echado el candado al camión de los suplicios. Una generación hoy servirá de sacrificio y miniatura. Quiebra la atadura del cobertizo. Quiebra la atadura del cobertizo. El beso de mi padre en el barro se quedó, presente en las retinas, llantos, gritos de dolor. Corro como el viento, imposible de llegar. Juro por mi sangre que esta me la pagará. Yo no soy un manso como el resto del Corán. Por delito de Dios, ya no creo. Me encanta. Me encanta esta reivindicación de todo como del concepto de la oveja negra. O sea, no literalmente, o sea, sino el concepto, lo que simboliza ser una oveja negra. Creo que por eso también me siento como bastante ahí. ¿Entendés? O sea, me encanta que se embanderen. Y cuando algo está hecho con tanta convicción, que está hecho con tanto amor, con tanta certeza y sin ninguna duda, ¿entendés? Ahí es cuando algo es contundente y te genera esto. Me parece de una sensibilidad tremenda y complejo, ¿entendés? Me parece muy complejo. Sea tu mágico reino, abomino de ti, un discípulo más del diablo me acuerdo, es el fuego purito mentiroso, tu palabra de amor. Corderito de Dios, ¿dónde está el paraíso que prometiste? Tu Biblia es una cruz, el cuchillo cristiano de un matarife, solo queda mi rebelión. Destrocé la maldita alambrada cautiva, me escapé trasquilado de esta perra vida. O sea, me gusta cuando las voces habladas suenan naturalmente graves y muy bien proyectadas. O sea, ustedes piensen que ellos tienen que proyectar la voz de una como si fuese para canto lírico. O sea, es así, es usar los resonadores a full
Porque todos tienen que escucharlo. Y las voces graves pierden presencia, ¿entendés? A veces. El agudo no. El agudo, aunque lo hagas con muy poquita potencia, va a llegar y va a sobresalir porque por el simple hecho de ser frecuencias agudas se destacan. Nada más, no hace falta volverse loco. Pero el agudo tiene que sonar claro, no tiene que sonar empastado o sucio o como una bola de sonido que no se entiende, ¿entendés? Entonces es muy difícil poder hacer un buen grave con volumen. El pastor ha soltado tras de mí a su bestia. Se acabó, da comienzo mi desobediencia. Parto hacia la batalla, no llevo bandera, solo una guitarra y mi calavera. Me voy con mi gente a esparcir las simientes de la libertad. A cambiar el mundo con canciones. No puedo más. Llegando a los huesos, los tendones. A morir matando si hace falta. Que si algo nos sobra en la playa. La marca del hierro me quema. En el horizonte la mar. Acoge, niña, a esta ovejita negra. Ábreme la puertecita en mi casita del carnaval. ¡Ay, Dios! Necesito estar ahí, ¿no? No, soy muy fan. Qué maravilla. Dios mío. O sea, no, me estoy sin palabras, o sea, me atravesó por completo, o sea, mirá. Gracias, Es maravilloso, me da mucho orgullo, no sé. Y una admiración. Quiero conocer más, quiero conocer más comparsas, quiero conocer más historias. A veces me cuesta entender, porque como viste, es difícil a veces entender la fonética un poco de ciertas palabras. Por eso también tengo la letra al lado y voy como intentando leer y seguir. Amo. Gracias por haberme mostrado esto, gracias por compartir el video, por ponerle me gusta y todo eso a mí me ayuda mucho a seguir. Y es la primera vez que traigo una comparsa también, el video anterior, al canal y le fue muy bien, tuvo muy buena recepción de ustedes y eso me gusta mucho. Pero nada, me dejan acá abajo, vamos, que están los carnavales a full, me dejan acá abajo algunos otros videos, algunas otras comparsas. Son eternos también, eso hay que decirlo, son como de 25 minutos cada uno, pero me dejan en sí. Y no sé si me pueden dejar también como ¿cómo se dice? La estructura, ¿sí? De las presentaciones, porque sí como que hay copla, paso doble, que esto, que lo otro, que en medio que no lo entiendo. Si alguien me lo puede dejar acá explicado de una forma, me ayudaría muchísimo para poder entender mejor el formato. Mis chiquis, gracias por haber llegado hasta este momento del video, como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme, suscríbanse, pónganle me gusta, activen la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video sobre carnavales. Y acá en los comentarios me dejan alguna recomendación. Los quiero, les mando un beso enorme, besos.